cerca de 30 años, en la que, bueno, cerca de 5,000 alumnos de la facultad han estado cursando con ella. Las áreas de las matemáticas que más le interesan son probabilidad, grandes desviaciones, teoremas límite y teoría de riesgos. También le interesan los teoremas clásicos de los grandes números, límite central y velocidad de convergencias, el análisis matemático, la historia de la probabilidad y las matemáticas. Ha dirigido múltiples trabajos de titulación, alrededor de 35 en licenciatura y en posgrado, y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 desde 2005 a 2020. Ahora quisiera también hablarles de la doctora Carmen Martínez Adame Isaís. Ella pertenece al Departamento de Matemáticas de aquí de la Facultad de Ciencias. Estudió matemáticas en la facultad, es el doctorado en matemáticas lo hizo en el King's College de la Universidad de Londres y obtuvo el grado en 2005 con una tesis de análisis funcional y teoría espectral. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Facultad de Ciencias en Historia de las Matemáticas y en 2007 ingresó al Departamento de Matemáticas de la UNAM como profesora de tiempo completo. Actualmente es profesora titular B y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras. Ha publicado 21 artículos y un libro y ha dirigido 25 tesis de licenciatura y posgrado, tanto en el posgrado en matemáticas como en el posgrado en filosofía de la ciencia, y desde 2021 es coordinadora de este posgrado. Los temas de género también le han interesado y se ha acercado a ellos desde la historia de las matemáticas. A partir de 2022, Carmen también es coordinadora de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana. Bueno, pues también le damos la bienvenida a Mukuika Guevara Aguirre, quien es matemática con una sólida formación en matemáticas discretas, particularmente en teoría de gráficas. Actualmente ocupa el cargo de profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su preparación académica la realizó aquí en la universidad, comenzó con una licenciatura en matemáticas, seguida de una maestría en el mismo campo y culminó con la finalización de estudios de doctorado en matemáticas en 2007. Llevó a cabo una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y recientemente disfrutó de una estancia sabática en la Universidad de Sevilla. A lo largo de su carrera, la doctora Guevara ha realizado variadas contribuciones al campo de las teorías de gráficas, particularmente en el estudio de núcleos en digráficas y varios aspectos de dominación, así como en conexidad monocromática y heterocromática en digráficas. Su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas matemáticas de prestigio y ha impartido charlas, conferencias, seminarios y reuniones académicas en todo el mundo, compartiendo sus ideas y conocimientos no solo con otros matemáticos y matemáticas, sino con el público en general, principalmente niñas y jóvenes, esforzándose por transmitir a todos, a todas, que las matemáticas pueden resultar divertidas y que también se puede vivir de ellas. En su labor de investigación es participante activa en la comunidad matemática nacional y ha sido socia activa de la Sociedad Matemática Mexicana desde estudiante de posgrado desde 2016 hasta 2020. Ha sido miembro de la junta directiva de esta. Posteriormente asumió el cargo de coordinadora de la Comisión de Equidad de Género de la Sociedad Matemática Mexicana del 2020 al 2022. A través de su participación en esta comisión, promovió la inclusión y la visibilidad de grupos subrepresentados, organizando eventos que buscaban destacar el papel de las mujeres en las matemáticas y en las áreas STEM, y en la actualidad ocupa el cargo de vicepresidenta de esta sociedad para el periodo 2022-2024. También, bueno, desde la infancia, ella nos comenta que tuvo el anhelo de convertirse en científica, aunque no sabía que podía lograrlo a través de las matemáticas. También nos comenta que a ella le gusta mucho leer, viajar, que le gusta bailar y mantener conversaciones largas en temas profundos y también en temas banales. Desde hace una década practica pole fitness para mantenerse en forma física y también mental, y dice que esto le ayuda a despejar la mente, ya que en realidad tiene que estar muy concentrada en no caer y sujetarse con todas sus fuerzas al tubo o pole. Muchísimas gracias por compartirlo, doctora. También les presentamos a la doctora Tatiana Fiordelicio Col.
Ella estudió la licenciatura de biología aquí en la Facultad de Ciencias y el doctorado en ciencias biomédicas en fisiología celular, y tiene un postdoctorado en el Instituto Max Planck en Alemania y en el Instituto de Genómica Funcional en Montpellier, en Francia. Actualmente es profesora titular B, tiempo completo en la Facultad de Ciencias, y tiene 20 años impartiendo clases aquí en la facultad. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y tiene múltiples trabajos de titulación que han sido llevados bajo su dirección, así como 34 artículos originales, 4 artículos en revisión, capítulos en libro, patentes que también ha estado impulsando. Ella ha recibido múltiples premios, como el Premio de Salud Miguel Alemán Valdés y el Premio Canifarma en la categoría de Investigación Tecnológica 2016 por el desarrollo de un sensor versátil de biomoléculas, en donde, bueno, ella nos comenta que dirigiendo su laboratorio, la línea de investigación consiste en entender los procesos de cambio celular que permiten la adaptación de la hipófisis a los variables requerimientos fisiológicos y cómo es regulada la coordinación de esta función celular para cubrir las demandas del organismo. Además, les interesa entender el papel que en esta función juegan los pericitos, que son células perivasculares, en la regulación metabólica de las células endocrinas, el control de flujo sanguíneo y con ello la generación de pulsos hormonales hipofisiarios tan importantes como la reproducción, el crecimiento, el metabolismo y la lactancia. Es responsable del laboratorio de soluciones biomiméticas de aquí de la facultad. Ahí se encargan de crear un puente que conecte el sector salud, el sector productivo e industrial, así como las organizaciones regulatorias gubernamentales para crear una sinergia que aproveche los conocimientos de la ciencia básica y aplicada para el desarrollo innovador de soluciones médicas y de productos con impacto social. Y bueno, también presentamos a la doctora Patricia Ramos Morales, que nos acompaña esta tarde. Ella estudió la carrera de biología aquí en la Facultad de Ciencias, obtuvo los grados de maestra en ciencias y también el doctorado en ciencias, en biología, aquí en la universidad. Inició su labor docente en 1977 y, bueno, ha continuado sin interrupciones, impartiendo diversos cursos en la licenciatura y en varios programas de posgrado, y tiene también variados cursos de actualización para profesores, sumando más de 250 cursos. Ha dirigido 47 tesis de licenciatura y 25 de posgrado. Ha publicado artículos en revistas especializadas y ha escrito numerosos capítulos tanto en publicaciones nacionales como internacionales. Ha presentado resultados de su investigación en más de 300 foros académicos nacionales e internacionales. En 1979 fundó el Banco de Moscas, el cual coordina junto con el Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental del Departamento de Biología Celular de la Facultad, y su línea de investigación consiste en la determinación de la respuesta genotóxica de concentraciones no letales de contaminantes en las células somáticas y germinales de organismos expuestos y su descendencia. Como organismo modelo utiliza Drosophila melanogaster y otras especies de Drosophila, así como otros dípteros. Considera que la docencia es un compromiso fundamental, por lo que ha impulsado el programa de apoyo a la genética, que busca desarrollar material didáctico que complementa cursos de diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado, así como contribuir a la orientación vocacional. Muchísimas gracias a todas ustedes por acompañarnos. Le damos a todas la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Me sumo a esta bienvenida que les dio Ana. Estamos las dos moderando. De una vez les comento a todos, ¿no? Es que hoy, como tengo esta voz tan extraña, Ana va a llevar la mayoría del conversatorio, pero también yo estaré interviniendo. Y también me sumo al agradecimiento y, como siempre, pues muy impresionante todo lo que han hecho y querer compartir con nosotros sus experiencias. Pues me encanta, me encanta. Ya algunas de ustedes han estado en varios conversatorios y pues eso es bien padre porque las conocemos un poco más. Y tenemos unas preguntas detonadoras del conversatorio, no sin antes invitar a la audiencia a que haga las suyas para conocer un poco más a estas grandes personalidades de la ciencia en ciencias. Y la primera sería, ¿cómo han logrado ser profesoras tan reconocidas en sus ámbitos de trabajo, promoviendo la igualdad y la equidad?
porque yo sé que todas promueven esto, están muy al tanto de estos temas, se han capacitado en muchos de estos temas y están poniendo su granito de arena para que la universidad sea un lugar libre de violencia para todas, todos y todas. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Bueno, si quieren yo empiezo. Bueno, yo creo que uno no se propone ser una profesora reconocida en el trabajo, etcétera, etcétera. Uno simplemente hace su trabajo. Y si sale bien, pues qué bueno, ¿no? Y si sale mal, pues también qué bueno, porque no tenemos ya respuesta. Y yo creo que en general esto forma parte de lo que uno quiere hacer en cuanto a docencia. En particular a mí me interesa mucho la docencia, siempre me ha interesado. Y yo creo que una de las cosas más amables, más agradables, es compartir estos espacios con gente joven, con los estudiantes. Y yo creo que ahí, por ejemplo, una buena relación se mantiene si uno tiene las reglas muy claras. O sea, es importante darse el tiempo, dar el espacio, para que cuando un alumno inicia un curso contigo, tú seas muy claro en cuáles son las reglas que van a funcionar en ese curso. Y las hagas saber, ser explícitos. Yo creo que esto es bien importante, porque ahora sí que si las reglas del juego están claras, pues las relaciones van a ser buenas, ¿sí? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Si uno no explica a los estudiantes que al final del curso va a ser un examen final y al examen final lo quiere aplicar al final, pues obviamente puede haber protestas y molestias porque los alumnos nunca esperaban eso, ¿sí? Entonces yo creo que ahí ese tipo de detalles es importante que sean bien claros, ¿no? Hay muchos detalles en cómo funcionamos en los cursos y es importante que esto se diga, sea claro, pero sobre todo que se respete, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy importante, obviamente el preparar sus clases, uno tiene que preparar las clases, no importa que tengamos mucho tiempo, yo tengo 46 años de docencia, voy al 47, y aún así yo me pongo a preparar mis clases, porque obviamente todos los días hay algo bueno. Pero, digamos, mi intención siempre ha sido que el alumno disfrute de sus cursos, les encuentre utilidad y sobre todo ayudar a que pueda encontrar un vínculo con el entorno, que yo creo que es uno de los problemas más importantes, porque por un lado los alumnos dicen, bueno, lo que pasa en clase se queda en la clase y la vida real es otra, y no, o sea, tiene que haber esta conexión. Y yo creo que uno tiene que buscar eso para que todo vaya en armonía. Lo dejo aquí por lo pronto. Muchas gracias, doctora Patricia. Adelante, doctora Tatiana, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo quiero retomar dos cosillas. Una, como decía Pati, yo creo que sí, todos los que estamos aquí, a mi juicio, siempre debemos de preguntarnos por qué estamos aquí y cómo formamos parte finalmente de un grupo que se ha visto beneficiado por esta sociedad. Es decir, yo estoy aquí porque tengo una función social y porque tengo un privilegio social que, como le digo a mis alumnos, tengo que desquitar cada centavo que esta sociedad invierte en mí lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque somos de un 10% de este país que tiene precariedad, que tiene pobreza y que tiene toda la confianza de mandarnos a sus jóvenes, a que los formemos, a que les demos todo lo que somos. Ya de entrada eso, a mi juicio, nos tiene que poner en un nivel de comprensión de lo que somos, de lo que tenemos que dar y de la obligación que tenemos con la sociedad, con el país, con el mundo. Y creo que eso hace también una diferencia en torno a cómo damos nuestras clases. Damos nuestras clases porque soy el científico más guau, con las mejores ideas y el mejor artículo publicado en el mejor lugar, o soy el científico que conoce, que sabe del tema y que está preocupado porque los chavos que vienen a la universidad, que su familia invirtió en que vinieran, que tienen esta posibilidad, aprendan, tengan expectativas, se les abran puertas, conozcan, puedan salir y puedan encontrar, por ejemplo, un espacio seguro.
de aprendizaje, de desarrollo, de desenvolvimiento. Si esa es nuestra concepción, a mi juicio también generar estos espacios parten de una reflexión sobre el poder, porque todo lo que tiene que ver con violencia, desigualdad, también tiene que ver con el poder, con el uso del poder en muchos niveles y en muchos sentidos. Si yo me siento inseguro, pues a veces utilizo una forma de poder en clase para, no va a ser que estos me pregunten cosas o se me alebresten o no sé qué, porque yo mismo no sabría qué contestar, entonces mejor de una vez establezco mi relación de poder y además te pongo un examen bien difícil para que veas que yo soy bien, iba a decir una grosería, pero como estamos en el aire, para que yo soy bien listo y bien inteligente y te lo voy a demostrar. Entonces creo que esas reflexiones internas que parten también de lo que nuestra historia, de lo que sentimos, de lo que las presiones que hemos tenido, cómo llegamos aquí, se reflejan a la hora de que uno está pues con sus compañeros en clase, con los demás, con los compañeros de laboratorio, de trabajo. Y pienso que es muy importante que las veamos y las reflexionamos y que digamos, sí necesito esto, o sea, sí necesito hacer sentir al otro que yo soy mejor que él para poder dar una clase o no. Bueno, son dos temillas que se me ocurren así de entrada. Es muy, muy interesante lo que están comentando. Por un lado, traen esta necesidad de hacer explícito una serie a veces de reglas que pueden pasar como implícitas, que es con lo que empezaba la doctora Patricia Ramos, y la vinculación, ¿no? El aprendizaje significativo. Y por otro, hablar sobre quién soy yo dando clases y que podría ser que esté impactando el cómo doy clases y que sin duda tiene que ver con esto que menciona la doctora Tatiana, la historia, ¿no? El quién soy yo fuera de las aulas, que impacta el quién soy yo dentro de las aulas, me parecen reflexiones muy, muy importantes. Adelante, doctora Nameda. Gracias. La primera vez que hablo en este conversatorio, entonces tengo que agradecerles a Carla y a Ana Cristina. Parte de mi aprendizaje en todos estos temas es gracias a ellas que me insisten en invitarme a este tipo de eventos en los que no sé si al público le gusten, pero yo he aprendido muchísimo. Me encanta que me hayan invitado. Hoy sí estamos partiendo de una premisa que podría yo discutirles, ¿no? De que seamos profesoras tan reconocidas en los ámbitos de trabajo, promoviendo igualdad y equidad. Como intención sí lo acepto, pero como que sería cuestión de dudarlo y verificarlo, ¿no? Estamos en una facultad de ciencias. Yo quiero empezar diciendo temas generales. Cuando siempre que me preguntan y me pongo a reflexionar sobre estos temas, puedo sacar con temas un poco abstractos y conforme la gente vaya preguntando o les interese, puedo aterrizar algunos, ¿no? Un poquito más. Lo más importante para mí es el respeto. Eso sí, afortunadamente creo que me sale de manera bastante natural, pero si no, igual lo esfuerzo, ¿no? Todo lo que siempre hago un esfuerzo muy importante por respetar a los muchachos, por respetarme a mí, por respetar al salón, por respetar la palabra respeto a mí. Las reglas claras, por ejemplo, son una manifestación muy clara, ¿no? De respeto a los que van a estar contigo, ¿no? De que te tomaste el tiempo, tomaste la responsabilidad, decidiste y además vas tomando experiencias de otras veces como para cambiar reglas, ¿no? No son cosas tan inamovibles. Yo creo que, entre otras cosas, yo creo que los alumnos se dan cuenta que lo intentas, no sé qué tan bien lo haga, pero acaban diciéndome, le echa ganitas, ¿no? Y ese echa ganitas es una parte de una empatía que hay que tratar de conseguir con los alumnos, en donde, por supuesto que estamos en distintos lugares en cuanto al material que vamos a discutir, ¿no? Precisamente se está en algún lugar porque se supone que una maneja cosas y que ellos quieren conocer ese manejo. Sin embargo, en todo lo demás, ¿no? Somos mucho más iguales que diferentes, aunque hay una diferencia de edades enorme,
Y yo creo que sí tienen que sentir esa empatía, esa de que estás con gente que te importa lo que dice, que te importa lo que piensa y que te importan sus procesos, ¿no? Eso, para el respeto, yo creo que sería lo que trataría de manejar más. Lo siguiente y los esfuerzos que yo hago para promover la igualdad, pues hemos tenido que aprender mucho, ¿no? Yo que soy mucho más grande que muchas de aquí, sí viendo lo que pasa y viendo las manifestaciones y viendo los movimientos y leyendo, te das cuenta muchas veces cosas que vivías sin darte cuenta, ¿no? Y cosas que sí claramente han ido cambiando, ¿no? Y entonces hay chistes que antes se hacían y que ahora, por supuesto, no solo no se hacen, sino consideramos como una barbajanería, ¿no? Son cosas que se hacían y en historia es muy difícil, hay que combatir el anacronismo, aunque también hay que aprender a crecer, entonces no se trata de poner a juzgar, ¿no? Lo que sea. Sí es bueno juzgar lo que se hacía antes, pero no cancelarlo, ¿no? Yo creo que también es muy complicado cuando algo te equivocas en algo que haya un juicio muy fuerte, ¿no? Un juicio muy aniquilar o negar el pasado me parece también peligroso. Yo creo que hay que juzgarlo con toda la seriedad y con toda la disección necesaria y tratar de sacar cosas buenas para aprender, ¿no? Pero en ese sentido, gran parte de lo que ha pasado es de construir muchas prácticas que teníamos y muchas experiencias que teníamos, y en eso también en la interacción con los alumnos es muy importante. Estoy viendo una pregunta aquí que dice que cómo pueden los ayudantes ayudarnos. Todo el tiempo me ayudan, yo les pregunto y cómo se dice y cómo lo dirían y cómo me dirijo a ti y cómo lo dije y cómo lo planteé y cómo hubieran preferido que lo planteara. Todo ese tipo de preguntas yo creo que es una interacción que es importante para deconstruir los modos que teníamos antes y reflexionar sobre los nuevos. Y además ese tipo de deconstrucciones a mí me ha ayudado a plantearme problemas de investigación. Entonces, como dicen, somos un paquete completo, no solo es voy a hacer así para esto, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que hay que tratar de ir contra nuestros prejuicios. Pero bueno, eso ya me extendí demasiado. La solución de los problemas no es única. Y eso es lo que más nos cuesta a los matemáticos, no sé, a los biólogos. Pero si yo conseguí hacer algo bien en algún punto, eso no quiere decir que toda la humanidad lo tenga que hacer igual, ¿no? Y eso, híjole, ¿cómo cuesta trabajo? Vamos a hablar de la educación en México, en el mundo, en donde sea, y nunca falta el matemático que dice, es que yo, no, bueno, es bien bonito ser la medida del mundo, ¿no? Y está bien que uno reflexione y uno tiene vida, pero tienes que aprender a respetar y a crecer y a celebrar maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y ya, nos pasa en matemáticas, entonces, con los muchachos luego ser muy hostil, la gente que se separa, incluso es chistoso que oigo a mis colegas que hablan de la pandemia como si solo les hubiera pasado a los muchachos la pandemia, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos tenido crisis, miedos, retrocesos y que tenemos que ver cómo hacer para sacar algo bueno de todas estas experiencias, ¿no? Y en vez de eso es una distancia, así como yo estoy donde estuve, nunca hice nada, nunca pasó nada, y los muchachos, híjole, todo lo que perdieron con la pandemia, ¿no? Algo, sí, diferentes en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que hay unas fortalezas que seguro ellos tienen que todavía no acabamos de aprender, ¿no? De todo lo que han conseguido para regresar después de todo lo que pasó. Y entonces yo creo que dentro del respeto pues hay una admiración hacia ellos, pero como esfuerzo también importante es entender que hay maneras diferentes de hacer las cosas y que pueden estar muy bien hechas, ¿no? Aunque no sea mi modo, aunque no fuera lo que yo hice, ¿no? Yo creo que por ahí le dejo ahorita. Muchas gracias. Pues adelante, doctora Carmen Martínez, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera empezar igual que Ana, agradeciendo la invitación a estar aquí. Ciertamente es en los lugares en donde yo más he aprendido, ¿no? Han tocado varios temas sobre que quisiera yo como regresar un poquito sobre ellos, porque creo que ahí hay muchas claves y aunque voy a empezar por uno de los últimos que acaba de tocar Ana, que tiene que ver con esta idea o que tengamos la mente abierta a que hay diferentes soluciones a
problemas o situaciones que aparentemente son las mismas, ¿no? Creo que eso a veces cuesta trabajo, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas de la Facultad de Ciencias dirían que tienen una mente abierta y a veces cuesta un poco de trabajo darse cuenta que uno no es tan abierto como le gustaría ser, ¿no? Como que de repente nos cuesta trabajo darnos cuenta que no sabíamos algo, que no actuamos de la mejor manera en cierta circunstancia. Entonces, esta apertura creo que es muy importante porque creo que está ahí parte de la clave para lograr un montón de cambios positivos en nuestras clases, en nuestras maneras de relacionarnos con el alumnado, en muchas cosas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, una de estas tiene que ver con el primer tema que tocó Patricia, con las reglas claras, ¿no? Yo siempre al inicio de un curso trato de dar reglas y de ser que sean muy claras y que estén por escrito. Y me doy cuenta que con el paso de los años he tenido que o modificar algunas o de repente, como me pasó este semestre, darme cuenta que no dije una regla que yo daba por hecho. Y es algo tan trivial como, por favor, no estén hablando en clase. Esta es la primera vez que me pasa que tengo un problema en un grupo con este tema. Y como no me había yo enfrentado a eso y es un tema que yo daba como por superado, la que ahora siento que sufre en las clases soy yo, porque me cuesta mucho trabajo voltear con los alumnos y decirles, guarden silencio. Y entonces la que guarda silencio soy yo, y entonces otras alumnas del curso callan a sus compañeros y entonces la clase sigue. Y esto pasa, ¿no? Y entonces siento que es algo que se me escapó al principio y que ahora ya hablé con ellos, pero es una cuestión, sí que tiene que ver con el respeto de ambas partes, pero es una regla que a mí no se me había ocurrido tener que poner, porque nunca me había yo me había visto en una situación. Y parece una cosa muy sencilla y podría sonar como muy tonta hablar de una cuestión de disciplina a estos niveles, pero creo que ha afectado el grupo, ¿no? Yo no me siento respetada, hay alumnos que están molestos con otros por estar hablando, y entonces se ha generado una dinámica que me ha costado trabajo salir de ella y que creo que ahora digo, sería muy sencillo al inicio del siguiente curso, aunque suene muy a maestra de secundaria, no me gusta, pero decir, y pues vamos a no hablar en clase, y si tenemos que hablar sobre la clase, claro, hablemos y discutamos, pero si estamos hablando de otros temas, pues encontremos mejores momentos para hacerlo, ¿no? Entonces creo que esto en particular, porque creo que es algo, suena, repito, como algo muy sencillo, pero que ha causado en el grupo un ambiente que es tenso, porque me ha puesto también una situación que no me gusta y se nota y entonces es complicado, ¿no? Y otro tema que quería yo tocar tiene que ver con el poder, ¿no? Que ciertamente creo que las personas docentes tenemos cierto poder, ¿no? Vamos a firmar actas con calificaciones, pero que creo que muchas veces ese poder, ¿no? Como decía Tatiana, es complicado de ejercer porque pues, en realidad no queremos ejercer, queremos plantearnos, ser iguales al alumnado que tenemos enfrente, poder aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotras, ¿no? Y creo que una de las cosas que a mí cuando yo era estudiante, a mí más me gustaba de mis profesoras y profesores, era cuando se atrevían a decir que no sabían algo, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes y estudiantes y se los he dicho así, quizá no sea la mejor manera, que huyan de las profesoras y profesores que dicen saber todo. Porque eso no es cierto, nadie puede saber todo, aunque sea el experto del tema, ¿no? Eso, entonces, y creo que tiene que ver con justo esta actitud de poder y esa es la manera en que yo me defiendo para que no me ataquen, ¿no? Y pues sí, puede ser que si nos hacen una pregunta de supuestamente un tema que conocemos bien, que no sepamos responder, puede ser que no sea lo más cómodo decir, no sé, pero por otro lado, es lo más honesto y nos pasa todos los días, ¿no? Si nos dedicamos a ser profesoras e investigadoras, pues de eso vivimos,
de contestar preguntas que previamente no sabíamos. Y creo que haríamos mucho bien si mostramos esa parte cuando estamos dando clases, ¿no? Que pueden ser cosas como muy sencillas, o sí, de plano una pregunta muy complicada que hay que hacer investigación, o que de repente en el momento se nos olvidó tal definición, me equivoqué y pues no sé, porque eso también creo que ayuda a establecer una parte, ¿no? De esta igualdad que estamos buscando, ¿no? De que no son esta imagen de científicos brillantes, es algo que yo creo que tenemos que combatir y creo que mostrando cómo realmente son las cosas, creo que podemos lograr algo de ese estilo, algo bueno. Eso es lo que yo quería comentar ahorita para comenzar. Claro, no, y bien importante, me parece que es, es, es importante ligarlo con una pregunta que lanzaban de la audiencia que está aquí en el chat, en donde les preguntaban cómo integrar un enfoque pedagógico que promueva la creación de espacios libres de violencia en los salones. Y me parece que hay muchos elementos en todo lo que han dicho. Sobre todo en tanto estos puntos, por ejemplo, que está retomando Carmen, la doctora Carmen, en torno a tal vez este enfoque pedagógico tenga que participar mucho de una flexibilidad de pensamiento y de una crítica de los modelos tradicionales, pues de educación, ¿no? De todos los niveles que hemos tenido y posiblemente tenga que ver con esto también que señalaba la autora Patricia Ramos hace un momento sobre hacer explícito lo implícito, reglas claras, pero que decía Ana Meda, pero ojo, porque no hay únicas soluciones. Hay que aprender de nuestros errores y hay que aprender a adaptar a las nuevas situaciones. Y con esto que están mencionando sobre la pandemia, claramente tenemos un nuevo horizonte y una nueva situación en donde no solamente el alumnado fue el que atravesó por la pandemia, sino que nosotras mismas estamos atravesando pues cambios posiblemente personales, ¿no? Porque posiblemente todas tuvimos pérdidas durante esta pandemia de diferentes tipos, pero también el alumnado. Y entonces es encontrarse en esta nueva situación y posiblemente sí sea una de las características más importantes, esta flexibilidad a la que veo que están apelando, me parece súper, súper importante. Adelante, Mucuy, doctora Mucuy, doctora Guevara, adelante. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar aquí, más que nada por lo que voy a aprender. Y yo nada más, bueno, para no extenderme mucho, que luego lo hago, quiero retomar también puntos que se han dicho que son muy importantes. Perdón si no les doy el crédito a quien lo haya dicho, pero decían, por ejemplo, el respeto y la empatía. Yo creo que eso es súper importante tenerlo presente. Muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque también estamos concentrados en la clase que vamos a dar, en que no se nos olvide lo que preparamos, en algún detalle que tenemos ahí. Y a veces actuamos como muy natural y a veces en lo natural pues se nos olvida, ¿no? Como decía, creo que era Ana, uno a veces lo trae natural, pero a veces hay que forzarlo un poquito, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar mucho en ese respeto para también pedirlo para uno y pedirlo para los demás compañeros. Y la empatía sobre todo, porque eso también creo que lo dijo Ana, hablaba de que no todo mundo, de que hay diferentes soluciones, ¿no? A mí me gusta pensarlo también en que no todo el mundo piensa igual, en que no todo el mundo aprende igual, y eso es importante considerarlo. Y creo que lo decía, ay, no me acuerdo quién lo decía, creo que Patti, de que muchas veces uno, pues si te salió bien la clase de hace 3 semestres, no quiere decir que te va a salir bien esa misma clase este semestre porque tienes otro grupo diferente, ¿no? Y pensar diferente, solucionar diferente, aprender diferente, eso también, pues no sé si está relacionado, es una consecuencia de, yo creo que sí, de las circunstancias diferentes con las que vienen nuestros alumnos, ¿no? Todos pues vienen de situaciones, de privilegios o carencias, ¿no? Diferentes, y yo creo que sí hay que tenerlas en cuenta siempre. Me gustó lo que dijiste, Ana Cristina, de la flexibilidad, la pedagogía flexible,
el enfoque pedagógico flexible, perdón, que yo creo que sí hay que considerarlo. Me parece muy bien también lo que dijo Patti de tener reglas desde un inicio. Yo siempre les digo a mis alumnos, aquí están las reglas, y están por escritos, porque también conozco yo que a mí se me olvidó, cada semestre a lo mejor las cambio o las adecuo, y se me olvidan. ¿Qué dije al principio, el primer día de clase? Pues no me voy a acordar, estoy segura. Entonces están por escrito para ellos y para mí, ¿no? Pero siempre les digo, pues que están ahí, que es una guía y que al final, pues si yo, como decía Carmen, uno al final tiene un poder, ¿no? Y la última decisión pues la tengo yo, ¿no? Pero que acepto sugerencias, que acepto comentarios, porque a lo mejor, pues también les digo, va a ser el examen, o quiero que sea el examen tal día, pero me pueden decir, ¿sabes? Que la mitad del curso es que ese día tenemos otros 2 exámenes. Entonces, yo acepto que están en una circunstancia en la que es más complicado y tal vez me puedo mover un día antes, un día después, la siguiente semana, adecuárselo a tarea examen, no sé, ¿no? Lo podemos platicar y entre todos, también incluye el ayudante o la ayudante, pues buscar una solución que nos satisfaga a todos. Entonces yo creo que eso de ser flexible es súper importante, como también es súper importante decir, ¿no? Creo que lo dijo Ana y Tatiana, no me acuerdo, eso de cuando me dijeron a mí de que estaba invitada por ser una, ¿qué? Profesora reconocida, dije, ay, yo creo que no voy en esa mesa, paso, ¿no? Porque no lo soy, y sobre todo, creo que algo importante es reconocer que uno no lo es, ¿no? Delante de los alumnos, porque los alumnos, tal vez no todos, pero sí es una minoría los que no, la mayoría siempre llegan con esas inseguridades, ¿no? Y sobre todo, pues no sé cómo sean otras carreras de la facultad, pero en matemáticas nos pasa mucho que, bueno, nos iba muy bien en matemáticas, regresamos, llegamos, perdón, a la facultad y pues es otras matemáticas, ¿no? Y nos sentimos muy inseguros porque ya no entendemos como entendíamos antes y entonces todo el mundo va a pensar que soy un tonto, que soy un fraude, que todo lo que hice hasta la prepa con mis 10 y mi cuadro de honor, pues era una mentira. Y veo al profesor o profesora que llega diciendo que es la reconocida profesora, entonces pues cada vez me hago más chiquito, ¿no? O chiquita, ¿no? Como alumna. Entonces yo creo que sí es súper importante lo que decía Carmen, decir, cuando te preguntan algo, ay, no sé, yo ya, la verdad, trato de ser lo más honesta posible, digo, eso sí no lo sé, nunca lo había escuchado, lo investigo, ¿no? O voy y le pregunto, por ejemplo, en mis clases de teoría de gráficas, que supuestamente es donde yo sé más, ¿no? Luego me preguntan algunos temas y digo, no sé, eso nunca lo he estudiado, eso nunca lo he oído por ahí en ninguna plática, pero sé que tengo un colega en tal lugar al que le puedo preguntar. Dame chance y le pregunto, ¿no? O te contacto con él y ya vemos, ¿no? O vi un libro, ¿no? También ya respondo, ¿no? Con toda la honestidad de, eso sí lo debería saber, pues ¿sabes qué? Ahorita se me olvidó, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo si era mayor que, menor que, si la cota era grande, chiquita, ¿no? Alguna vez lo vi y ya no me acuerdo. Y yo creo que es un poco, pues decirles, a mí me pasa lo que a ustedes les pasa, ¿no? O sea, yo creo que si uno les dice estas cosas, van a decir, ay, mira, la maestra se le olvida igual que a mí, yo ya estudié para el examen y a la siguiente semana se me olvidó. Entonces es normal, ¿no? Que uno sepa dónde ir a buscar, dónde ir a preguntar, dónde ir a conseguir esa información. Yo creo que es importante que la sepan, ¿no? Y bueno, por un momento lo dejo ahí. No, muy importante. Creo que esta reflexión nos lleva un poco, nos trae nuevamente a la reflexión de la doctora Tatiana sobre quién soy yo dando clases y cómo impacta cómo voy a dar clases, cómo, o sea, qué tanto esto está impactando y me parece muy, muy interesante. Adelante, doctora Tatiana, nuevamente. Yo no, todo, estoy de acuerdo con todas. Sí. Creo que es todo a la vez, ¿no? Y quisiera regresar un poquito, porque esto que estaba diciendo Mucuy, pero juntarlo con lo que decía Ana sobre la pandemia.
y los añísimos de experiencia. A mí Pati me dio clase y amé su clase, y ahora yo no la daría igual, pero amé su clase. Es un estilo completamente diferente, pero es de las profesoras que yo quiero entrañablemente y digo, ay, Pati, y bueno, somos dos estilos muy diferentes, ¿eh? Yo soy un relajo, yo no llego y pongo reglas, nunca se me había ocurrido que tenía que hacerlo. Yo llego y digo, bueno, votemos cómo quieren que los califique. Porque siento que pues no me afecta ni un, o sea, no sé, es mi estilo, ¿no? Pero veo en esto que estamos diciendo que yo intento recordar cuando di mi primera clase. ¡Ja! Claro que no hubiera hecho para nada lo mismo, porque ese es el otro problema, que aprendemos biología, aprendemos matemáticas, aprendemos física. ¿Quién nos enseñó a dar clase? Nadie, cero. No tenemos una preparación sobre qué es la enseñanza-aprendizaje, sobre qué el proceso enseñanza-aprendizaje. Hay toda una cosa y vuelta, y menos ahora que siento que con juegos, que si sin juegos, que si les pones cositas de puntos y son los juegos, y entonces se van involucrando y que va cambiando justamente la forma pedagógica en que vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tomé después un curso y eso, que si hay aprendizajes, que hay quien es totalmente visual y hay quien es de memoria y hay quien necesita leer las cosas y hay quien necesita verlas. Y nada de eso sabemos cuando nos aventamos al ruedo. Y creo que eso hace muy complejo establecer estos espacios justamente en los salones, porque nosotros mismos no tenemos ni las herramientas ni la seguridad que al final, después de 20 años de dar clase, pues sí, yo también ahora, como dice Mucuy, digo, no, espérate, eso no lo sé, pero no se me hubiera ocurrido esa posibilidad la primera vez que di clase, porque tú dices, no, es que están esperando que yo sepa y que yo les conteste, y como que, ni modo que le diga que no sé, porque entonces, y eso te genera una inseguridad, y entonces es un ciclo de retroalimentación. Con el tiempo aprendes que quizás no es lo que están esperando los alumnos y que quizás puede haber un proceso diferente. Y entonces creo que las cosas empiezan pues a cambiar y a suavizarse, y puedes establecer otro tipo de relación en el salón, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me pusieron estos comentarios de las clases, ¿no? Del profesor que hay, que vas a ver cómo están los profesores. Y decían, no, pues yo doy celular 3, digo biología molecular 3, que es biología celular, y decía, no, pues si lees el Alberts, pasas. Y yo me sentí súper mal porque dije, ay, qué mal está mi clase, no sé qué. Y ahora les digo, no, pues si ustedes leen el Alberts y pasan, son muy buenos, pues qué bueno que pudieron hacerlo y que no necesitan mi clase si entendieron el Alberts, que es así como el libro de cabecera, que es así, de miles de páginas, y ya no me hace sentir esta cosa de qué mala soy, no sé qué, tengo que cambiar mi clase. Y creo que todo eso es un proceso también de aprendizaje para nosotros que nos permite generar espacios, y que nadie te dice cuando empiezas a dar clase, y que nadie te enseña que es así, que nadie te enseña. Y es un poco a lo que me refería con este proceso de necesito establecer una relación de poder para sentirme seguro en la clase, o no la necesito. O puedo hacer creer a mis alumnos que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y que me voy a poner a estudiar y voy a venir mejor preparado a la siguiente clase. No lo sé. Entonces, creo que es importante que encontremos también la forma, esto de tener, y retomo un poquito lo de los ayudantes, en biología ya no se llaman ayudantes, somos 2 profesores, pero muchas veces el otro profesor pues tiene menos experiencia y el otro profesor tiene más experiencia. Y sí me ha tocado muchas veces que en vez de que sea un proceso conjunto de aprendizaje, de escuchar, sí me ha tocado que hay profesores que, bueno, esto es así, la vamos a dar así, y ahí también hay un problema muy serio, que tiene que ver con, pues, la forma de integrar a las nuevas generaciones a dar clases. Que si tú ya tienes esa experiencia, pues tampoco tienes que imponerle, porque como
como ya dijeron, ya no me acuerdo, como dice Mucoy, no me acuerdo quién dijo, pero no es que tu forma sea la única súper buena y esté bien, sino que, pues me toca dar clase contigo, pues vamos a ver, oye, mira, yo he aprendido esto, podemos hacer esto. Y creo que ahí también hay un problema. Entonces siento que hay como muchas cosas, desde nosotros hasta los alumnos, y luego asumir, sí he oído mucho, por ejemplo, es que esta nueva generación no pone atención, están pensando en otra cosa, no les interesa leer, no sé qué. Bueno, es una nueva generación, tenemos que aprender también de esa nueva generación. ¿Cómo comunicarnos con esa nueva generación? O a fuerza tiene que ser como nosotros decíamos, tal vez no funciona. Y esa apertura creo que es lo que nos permite justamente generar espacios en donde no haya, pues que sean espacios de no violencia, de más relaciones más sanas, o no sé cómo llamarlo. Ya, perdón, gracias. Bien interesante porque justo había aquí preguntas que ya había lanzado pues la gente que nos está viendo a través de la transmisión en torno a cómo abordar este tema que puso sobre la mesa la doctora Carmen Martínez sobre las relaciones de poder. Y mencionaban, pues una de las relaciones de poder que se juegan, pues es entre estudiantado y profesorado. ¿Y cómo, o sea, la pregunta es, cómo pueden maniobrarse, gestionarse estas dinámicas para asegurarse, por ejemplo, que los estudiantes también se sientan escuchados, por ejemplo, y respetados? Pero pienso que también se necesita reciprocidad en este sentido, ¿no? Que también cuando un docente opta por una dinámica de horizontalidad y de escucha y de empatía, también eso se regrese, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar eso, ¿no? Como profesorado, ¿cómo se podría? Y preguntaban también, ¿cómo podemos ayudar nosotros estudiantes a ustedes, por ejemplo, profesoras, para mantener este espacio libre de violencia? Me parece que se van poniendo bases porque una cosa súper importante es el diálogo, ¿no? Y esta escucha activa, o sea, el realmente escucharnos, ¿no? Entonces, súper importante lo que están comentando. Adelante, doctora Ana. Muchas gracias. Como ya mencionaron previamente, todo lo que han dicho me parece maravilloso y todas, tampoco sé exactamente quién dijo qué, pero creo que vamos creciendo otra vez. Ya me gustó de nuevo esta reunión porque creo que sacamos muchas cosas, pero creo que esta vez sí nos están pidiendo consejos prácticos, como si pudiéramos, ¿no? Darles a nuestros colegas. Pues uno de ellos es platicar, ¿no? Hablar. O sea, menciona que no tenemos, en principio ninguna de nosotras tenemos formación como profesoras, pero nos gusta leer, nos gusta aprender, nos gusta estudiar, nos gusta reflexionar, nos gusta criticar y nos gusta dudar. Entonces, también dirigir nuestros intereses en temas de docencia, ¿no? Pues mis colegas, yo no conozco casi ninguno que nunca haya estudiado o visto un artículo sobre docencia, ¿no? Yo creo que nos importa y nos interesa, ¿no? Entonces, yo creo que así es muy buena recomendación dudar respecto a lo que uno hace, ¿no? Tomar en cuenta las reflexiones o los hints que nos dan los alumnos al respecto y ponernos a estudiar y hablar yo siempre les digo mucho a los alumnos que hablen entre ellos y que cuando se ponen a discutir matemáticas entre ellos van a aprender mucho más que cuando se hace una cosa vertical, es mi experiencia, ¿no? Pero pues también se aplica a nosotros, ¿no? Si hablamos con nuestros colegas, yo creo que podemos crecer también mucho, ¿no? Otra estrategia, no sé exactamente qué tanto de poder, pero mi estrategia máxima, yo creo, es hacer espacios seguros dentro de la clase, porque una cosa es que te estés jugando una calificación y otra cosa es si dijiste una cosa que a lo mejor no era la mejor respuesta posible, me va a costar mi calificación. Entonces ahí sí, la relación de poder es imposible, ¿no? Ahí sí no hay manera, ¿no? Entonces hay manera de distinguir espacios, ¿no? Hay espacios donde están haciendo cosas para sacar su calificación y son los exámenes, pero las discusiones en clase me cuesta mucho trabajo, a veces lo consigo y a veces no.
conseguir espacios seguros donde no hay manera, o sea, no hay pregunta idiota. Y eso en matemáticas, no sé si biología lo maneje así, pero en matemáticas es casi, muchos maestros míos decían que la gente va en la facultad con su vernier midiendo a ver quién es más idiota, ¿no? Todo instante, cada frase, cada momento se usa como pretexto para medir quién es más brillante y quién es más inteligente. O sea, sí es cierto lo que dice Mukui, yo lo quería haber dicho y me ganó, ¿no? Sobre que entran a la facultad gente que fueron los mejores de su clase, pero de matemáticas incomparablemente, de otra liga completamente. Y entras a la facultad y estás rodeado de gente como tú, ¿no? Entonces ya no eres el mejor necesariamente, ya no vas a saber la respuesta antes que nadie, y ya no vas a saber más que el profesor. Todo eso ya no. Y entonces es un proceso de aprendizaje y lo que es muy bonito es cuando te das cuenta que entonces estás menos solo, ¿no? Porque estás con gente como tú y entonces aprendes a todas esas maravillas. Pero esa es una parte más de los muchachos. Como profesor a mí que me toca, y lo hago mucho con los tesistas, ¿no? Prohibido pensar que vas a hacer una pregunta tonta, porque entonces ya con eso ya la autoestima, ¿no? Y está el otro lado, está entonces si alguien hace una pregunta es porque es un farol y quiere lucirse y en realidad es un arrogante que está queriendo presumir. Están esos dos estadios del estudiante y todos los demás en medio asustados, ¿no? De que qué van a pensar de mí si hago una pregunta. Entonces, cuando consigo que en la pandemia mis chats parecían reguilete, esas eran mis clases felices, ¿no? Cuando la gente está participe y participe y participe, y cuando realmente hacen preguntas y cuando se responden entre ellos, pero no de una manera hostil, sino de una manera, pues yo también pensé eso el otro día, pero me salió esto. Ay, para mí eso es lo máximo, conseguir un espacio seguro. Otra cosa bien importante es cada vez que un alumno o alumna mía destaca en el mundo, en la clase, en el salón, en el examen y en su vida, yo me siento realizada. Claro que muchas veces es muy arrogante de mi parte, ¿no? Porque seguramente ni se acuerdan de mi nombre, ¿no? Y yo digo, es mi alumnita, ¿no? Pero esa parte de celebrar que lleguen a donde lleguen, ¿no? Porque sí hay dos tipos de actitudes y el otro tipo de actitud donde si el alumno como que te quiere rebasar, compites con él o con ella de una manera, pues, violenta, ¿no? Muchas veces el maestro que se siente violentado en su autoridad porque es cuestionado, ¿no? Eso. Y muchos alumnos entonces llegan y me dicen, maestra, quieren quedar bien conmigo, sobre todo los que son muy chiquitos, y me dicen, le creemos. Entonces tienes que echar todo el tango, decir, aquí no venimos a creer, aquí venimos a dudar, y todo lo que sea dudar es bueno, y si quieren hacerme la barba, díganme, no le creo, y encuéntrenme 3 errores, ¿no? Eso sería lo máximo para mí. Todo ese tipo de cosas me doy cuenta que vamos haciendo crecer juntos, y creo que esa parte de la autoestima es bien importante, ¿no? Es bien importante que, pues yo, muy poca gente conozco que creo que tenga una autoestima así a prueba de todo, ¿no? Yo creo que todos nos ayuda, todos tenemos maneras de esconderla o de mejorarla o de trabajarla, y a mí lo que me ha servido es plantearles a los chavos mis historias de alumna cuando tenía, miedos y sustos y cuando, ¿no? Todo el síndrome del impostor o todas esas cosas que a ti te pasan, las puedes platicar y ver con un poco de humor con ellas y con ellos y crear un ambiente así más seguro. Y con lo que sí soy súper ruda es cuando alguien dicen, ay, qué pregunta tan tonta o qué farol que hizo su pregunta, ¿no? En matemáticas yo creo que eso es bien peligroso porque entonces causa mucha incomunicación, ¿no? Bueno, ya me callo. No, muchas gracias. Adelante, doctora Patricia Ramos. Sí, bueno, yo les voy a compartir algo que a mí me tocó vivir, en parte por mi edad, por supuesto, en parte porque yo creo que fue una época afortunada, y es que yo sí me preparé para ser profesor. Fíjense, eso es algo interesantísimo.
Cuando yo ingresé, la primera vez que ingresé a intentar dar clases, había un conjunto de profesores, sobre todo una profesora, que lo que hizo fue organizar un curso para seleccionar profesores. Entramos 40 ingenuos, 40, ¿no? Y nos dieron un curso que duró 2 semanas, donde veíamos cualquier aspecto de lo que se les ocurre, de todo lo que hemos hablado ahora y más, de todas las cosas que se pueden presentar en un salón de clases. Nos mostraron que no sabíamos observar, nos mostraron que no sabíamos obedecer, nos mostraron N cantidad de cosas que si eres profesor, tienes que mejorar para poder ser un buen profesor. Y después de eso nos hicieron examen todavía, ¿no? O sea, ya los que iban sobreviviendo, nos hicieron examen y finalmente seleccionaron, creo que a 15, una cosa así, y me quedé. Y a partir de ahí, yo seguí tomando seminarios y talleres, no sé cuántos, pero más de 50, ¿sí? Intenté hacer una maestría en pedagogía, pero cuando le empecé me di cuenta de que no iba por ahí, porque no me interesaba entender a los grandes filósofos y a las teorías pedagógicas ya en América Latina, y a las corrientes alemanas. No, a mí me interesaba lo que pasa dentro del salón de clase. Eso es lo que a mí me volvía loca. Y eso no lo daban en esa maestría, entonces dejé esa maestría y me puse a hacer otra cosa, otra maestría. Pero seguí tomando mis cursos. Y esto es algo que hoy día se desprecia. Si uno le pregunta a un joven si se está preparando para ser profesor, ahora sí que, ¿para qué pierdes el tiempo? ¿No? O sea, eso es algo que no se concibe, cuando en otros lugares es una carrera para poder ser un profesor. Y mientras más cuidado, mejor todavía, ¿no? Entonces, el prepararse para ser profesor te ayuda a desarrollar el tener apertura, a poder poner las reglas que operan en ambos sentidos, para los alumnos y para el profesor, qué es lo que se debe de esperar del alumno y qué es lo que se debe de esperar del profesor, y la congruencia en ello, ¿no? Pero también el poder recibir crítica. Es muy difícil para un alumno criticar a un profesor. Y eso es algo que le tenemos que inculcar al alumno. El alumno tiene que poder decirnos dónde hay un error, y uno les dice, ¿no? Específicamente, y a veces los cometemos de gratis, a veces los cometemos a propósito, pero la idea es que los alumnos vayan siguiendo y sean capaces de decir, esto está mal, ¿sí? Y de corregirlo. Entonces, esto es muy importante. Finalmente, después de, les digo, tengo 47 años ya de estar dando clase. Yo creo que el profesor, o sea, mi concepción de un profesor es el de un director de obra de teatro. Tenemos un libreto, que es el conocimiento que pretendemos impartirle a los alumnos, es la obra de teatro, ¿no? Pero hay 1000 cosas que pasan tras bambalinas y que el público no ve. El público ve una obra bonita, terminada, bien pulidita, ¿no? Nos reímos, la disfrutamos, etcétera. Y eso es lo mismo que tiene que pasar en el salón de clase. Que uno vaya siguiendo la dinámica, siendo capaz de sentir lo que los alumnos están viendo, de descifrar las caras de arruga que se les forma cuando uno no entiende nada, y de entender que si un alumno no entiende, bueno, a lo mejor es un problema de un alumno, 2 alumnos, pero cuando el grupo no te entiende, el problema eres tú, y tienes que modificarlo, ¿no? Entonces, tú como director de una obra, tienes que hacer que el alumno la reciba redondita y bonita, y que no se dé cuenta de que estás metiendo tu cuchara para parchar los boquetes en los cuales puedes caer, lo que sea. Hay veces que estás enseñando un tema y te das cuenta de que hay una laguna en algún concepto, no puedes seguir con ese tema, entonces te metes a resolver la laguna, a lo mejor terminas en otro tema, no importa, es un tiempo bien invertido. O a veces llegas y los alumnos no quieren clase, igual que a veces tú dices, no quiero dar clase, ¿no? Estoy muy contenta porque hice un experimento y yo se los quiero platicar. Pues voy y se los platico, ¿sí? O si ellos no quieren tener clase, pues que no demos clase. Platicamos de las noticias, platicamos de los accidentes, como yo manejo genética y contaminación, pues de los accidentes de contaminación que tenemos, que siempre hay para mostrar cualquier cosa. Y entonces platicamos de hechos ajenos a la clase, ajenos entre comillas, porque no son ajenos a la clase. Finalmente tú les pones un conocimiento, pero en el marco de hoy no hubo clase, pero se llevaron ese conocimiento.
Entonces, finalmente, yo creo que todo esto lo vas desarrollando gradualmente. Digo, a mí sí me ha ayudado mucho todos los talleres que llevé, muchísimos. Me encantaría que pudiéramos organizar en la facultad esos talleres, porque de verdad, créanme, son lo mejor. Yo creo que eso, hay una pregunta por ahí que dice que cómo podemos, a los profesores de nuevo ingreso y a los que no son de nuevo ingreso, ¿cómo podemos ayudarlos? Pues de esa manera. El estar socializando la enseñanza es algo bien bonito, es algo muy, muy rico. Y se nos pueden ocurrir miles de cosas nuevas cuando estamos escuchando al compañero dar un tema, que es el tema que yo doy, pero lo doy de otra manera, como decía Tatiana, cada quien su estilo. Pero en los estilos vamos viendo enfoques diferentes. Y entonces a lo mejor de ahí tomamos ideas para hacerlo de otra forma. Y esto, por ejemplo, ahora con la pandemia, estoy totalmente de acuerdo. No nada más los estudiantes han cambiado. Antes de la pandemia ya eran diferentes de los estudiantes cuando Tatiana estudió, ¿sí? El grupo de Tatiana era un grupo muy bonito, por cierto, que había un alumno, no sé si te acuerdas, un argentino, que me ponía frenética, porque era de estos alumnos que retan al profesor. No tomaba apuntes, se sentaba en una mesa lateral, sí me acuerdo para que veas, se sentaba en una mesa lateral, jamás tomaba apuntes, nunca se quiso bajar, nunca escribió nada. Pero el cuate se manejaba muy bien todo lo que veíamos en el curso. Entonces llega un momento que dices, bueno, ¿para qué lo molesto si así es feliz? Y son de los alumnos que me han enseñado que yo no quiero tener grupos parejos. Los grupos democráticos son lo peor que puede haber, porque las personas son diferentes. Entonces no podemos enseñarle a los alumnos de un grupo para sacar un grupo homogéneo. Eso es un gran error, en mi opinión. Yo creo que tenemos que estimular que cada quien con sus ventajas y desventajas adquiera conocimiento y le saque provecho de la mejor manera, pero no uniformizándolos a todos, porque todos son distintos, ¿no? Entonces, claro, ahora me refería a la pandemia. La pandemia nos dejó más claros que los alumnos traen un bagaje diferente, porque la educación ha cambiado desde la primaria hasta donde quieran en los últimos años. Entonces, claro que tenían que ser diferentes. Tienen diferentes habilidades, tienen diferentes conocimientos, pero siguen siendo humanos, por cierto. Entonces, si nosotros nos ponemos a tratar de descifrar a los alumnos post pandemia, pues encontramos una gran cantidad de cosas muy buenas y de cosas que están debilitadas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está más debilitada es la fortaleza, es la resiliencia, y uno tiene que trabajar en ese aspecto porque no nada más enseñamos, en mi caso, yo no nada más enseño genética o estadística, enseño otras cosas, enseño cosas sociales, humanas, artísticas. Hay muchísimas maneras de crecer y de hacer que los alumnos reaccionen, y hay que invertir en ello, ¿sí? Aunque a veces no demos el tema académico, el tema científico, el tema como ustedes lo quieran llamar, pero si el alumno sale reconfortado, sale contento, sale disfrutando el momento, yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Entonces, sí tenemos que desarrollar esta sensibilidad para poder diagnosticar a los alumnos, entender su momento post pandemia. Yo creo que todavía hay mucho que no hemos visto que nos va a acarrear esta situación de la pandemia. Nosotros mismos somos diferentes y yo creo que el trabajar en esta autocrítica y autocrecimiento sería muy bueno. Entonces yo creo que permítanme, déjenme apagar esto. Ya. El integrar estrategias técnicas, ¿cómo se llaman estas? Pues sí, son estrategias didácticas. Antes lo hacíamos. Hace rato que decía Tatiana que ahora usa. No, es que antes se hacía como no te imaginas, Tatiana. Hacíamos muchísimas cosas, muchísimas más cosas, y después las dejamos de usar. Y ahora estamos regresando a ellas porque de alguna manera necesitamos tocar más puntos del estudiante, no nada más el visual, no nada más el auditivo, el manual, muchísimos otros aspectos. Entonces yo pensaría que algo que tenemos que construir son estos espacios de socialización de la docencia para docentes, ¿sí? Y que eso nos haría una mejor facultad. Sí. Gracias. Qué interesante todo lo que acaba de mencionar la doctora Patricia, porque me parece como muy, muy potente la metáfora que tiene sobre
plantear una teatralidad del aula, en donde se está, por un lado, por ejemplo, jugando procesos, o sea, por parte del profesorado, por ejemplo, con todo esto que hasta ahora ustedes han puesto sobre la mesa, sobre la flexibilidad, sobre las reglas claras, sobre esta capacidad de autocrítica, sobre el pensar quiénes somos en el aula, y cómo estamos a lo mejor gestionando las relaciones de poder y todo esto, pero además también del lado, por ejemplo, de esta obra, como lo planteaba, pues poner atención al público y cómo el público cambia en cada puesta de escena y cómo uno llega a hacer ciertas adaptaciones y llega a ir adecuando de alguna manera esta obra. Y me parece que han dicho varias cosas bien importantes que me gustaría recapitular antes de que siguieran platicándonos sobre, vaya, por ejemplo, preguntaban, ¿no? ¿Cómo nosotros como estudiantes podemos ayudar a mantener estos espacios? Y creo que han dicho muchas cosas importantes. Por ejemplo, mencionaban por allí varias de ustedes sobre trabajar este miedo de equivocarse, por ejemplo, ¿no? Y que decía la doctora Ana hace un momento, no hay preguntas idiotas en el aula, no hay preguntas tontas, y que eso implica también como estudiantado trabajar el respeto. No solamente es el respeto en el profesorado hacia el estudiantado, sino el respeto entre el estudiantado y permitir que entonces esta crítica y yo diría esta polifonía de voces que hay en el aula pueda en efecto llegar o sea, a todas las personas del estudiantado, pero también al profesorado, ¿no? Y que entonces sí pueda haber este chance de preguntarse, ¿no? De incluso hacer una observación, lo que ustedes decían, la observación al profesor, a la profesora, y decir, yo creo que tal vez no es por allí, creo que tal vez podría ser por este lado. El respeto, que era una de las cosas que pusieron al principio, ¿no? Y que decía, discúlpeme, ya no recuerdo exactamente, me parece que fue la doctora Patricia que decía esto de, creo que ya son ideas colectivas, ¿no? Ya es como ideas comunitarias, pero decían algo bien importante sobre, en torno a esta polifonía, no es un grupo de personas heterogéneas, hay una diversidad, hay una pluralidad en el grupo. Es bien importante escuchar a todas las personas. Entonces, bueno, hasta allí me parece bien potente esta metáfora y todo lo que han dicho. Adelante, doctora Carmen Martínez. Muchas gracias. Yo quería retomar dos puntos y creo que son justo los que acaba de mencionar Ana Cristina. Y el primero tiene que ver con el tema que tocó Ana sobre las preguntas en clase, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, mis profesoras y profesores me decían que no había preguntas idiotas y yo no me lo creía. Entonces, eso es algo que me ayuda a mí para tratar de veras de convencerles, porque yo pensaba, siendo estudiante, que yo sí podía hacer una pregunta idiota, que eso no era cierto, ¿no? Que nos decían algo como bonito para hacernos sentir bien, pero que en realidad no era cierto. Entonces, nuevamente creo que cuando comparto este tipo de cosas con el alumnado, ayuda un poco a que se den cuenta que ellos lo pueden percibir de otra forma, pero que en realidad no hay preguntas mensas, ¿no? Ahora, dicho eso, no sé cuál es la experiencia bueno, las docentes que están aquí, pero también de otras personas, pero a mí me ha pasado, digamos, en las carreras, en las clases de la carrera de matemáticas, bueno, y actuaría y física, que también antes tomaban con nosotros en algunas materias, que no doy cálculo. Cuando yo tengo frente a mí grupos de primer ingreso, me doy cuenta que hacen muchas más preguntas que los grupos medios, y no se diga, cuando tengo seminarios pequeños ahí hacen más preguntas, pero por ejemplo, para grupos de álgebra superior, que es un curso de primer ingreso, hacen muchas preguntas, ¿no? Si tienen una duda, levantan la mano, preguntan.
Y cuando doy cursos de, digamos, a la mitad de la carrera, tipo análisis matemático, hacen muchas menos preguntas. Entonces yo me he dicho muchas veces que algo estamos haciendo mal en la facultad, porque llegan haciendo preguntas y ellos y ellas de alguna manera se convencen que eso sí estaba mal, que sí estaban haciendo preguntas mensas y las dejan de hacer, ¿no? Lo vivo en mis grupos. Entonces, yo creo que ahí hay algo en donde justamente en conversatorios como este, en donde queremos ver y platicar sobre cómo construir espacios seguros, ahí hay algo que se nos está escapando. Porque yo siento que el alumnado de la mitad de la carrera no se siente con confianza o con seguridad para hacer preguntas, ¿no? Por más que hemos tratado, por más que yo he tratado, lo pongo en mí, de que en mis cursos pregunten, pregunten y pregunten, no lo hacen cuando ya pasaron 2 años en la facultad, como que ya se dieron cuenta que eso es algo que no se hace, que no está bien, ya encontraron su varita para medir la inteligencia y entonces no quieren exponerse a, ¿no? Entonces, pero creo que es un reflejo de que los espacios realmente no son tan seguros como nos gustaría creer que son, ¿no? Y justamente esto me lleva al segundo comentario que quería yo hacer sobre cómo crear espacios seguros, ¿no? Y que tiene que ver también con las relaciones de poder. Aquí hemos mencionado una que es clarísima, ¿no? La de profesora, profesor, alumnado, pero hay otra que es muy clara y que sobre todo creo que las profesoras de materias del área 1 enfrentamos, y es que hay una muy grande disparidad entre el número de mujeres y varones que tenemos en el salón. Y platicando con mis estudiantes mujeres, sobre todo, ahora que en días como el 8 y 9 de marzo se han dado espacios para que justamente esté la profesora con sus alumnas, nada más sus alumnos, ¿no? Muchas me han comentado que no les gusta hacer equipo, y estos son, digamos, por las materias que me ha tocado dar cuando he tenido estas oportunidades, son nuevamente personas que están ya como a la mitad de la carrera, que no les gusta hacer equipo con sus compañeros varones, que se sienten no escuchadas, que les toca pasar en limpio las cosas, y que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay veces en donde en grupos hay suficientes mujeres para que se formen grupos de mujeres, pero me ha tocado tener grupos en donde hay 40 varones y 3 mujeres, entonces pues es complicado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a mí me gusta mucho dejar tareas en equipo, porque creo que la discusión es muy importante, por más que me cuesta mucho trabajo convencerlos de que no se dividan las preguntas y cada quien haga una, sino que de veras discutan. Pero justamente a raíz de este tipo de comentarios y de que las estudiantas se sienten en desventaja porque sienten que sus compañeros hombres no las escuchan, no las toman en serio, ¿no? He tomado la decisión de que las tareas sean en equipo, pero que no sea obligatorio hacerlas en equipo. Sugiero que se hagan, pero si alguien las quiere hacer de manera individual, lo hagan. Y hay varias estudiantes mujeres que me han agradecido esto. No me gusta, porque eso quiere decir que hay otro problema que no se está atendiendo, pero quiere decir que por lo menos para hacer esas tareas y presentar esta materia, ¿no? Ellas no se han visto en una situación en las que no les gusta estar, ¿no? Entonces creo que esto abre la discusión a cómo, ¿no?, construir estos espacios seguros, pero en donde de veras todas las personas se sientan seguras, ¿no? Una herramienta que yo he pensado implementar, nunca lo he hecho, pero recientemente, de hecho en el Congreso de la Sociedad Matemática, tomé un taller, ¿no? Participé como, sí, en un taller, y la primera cosa que hizo la tallerista fue darnos 3 post-its verdes y 3 post-its rojos de cosas que nos gustan y no nos gustan, o nos gustarían y no nos gustarían en el taller para sentirnos seguras, como un espacio en donde podemos hablar libremente. Y escribí no sé qué, y no me gustaría esto, y sí me gustaría esto, y todas las personas que estábamos ahí hicimos eso. Las pegó, fue de manera anónima,
Y luego la tallerista las agrupó y lo que se había pegado ahí en el pizarrón se tomó como un acuerdo colectivo, ¿no? Para el taller. Y se me ocurrió que esto se podría hacer en el salón de clases durante la primera clase cuando se expone el temario y la forma de calificar y las reglas claras, ¿no? Preguntarles abiertamente al grupo, en esta clase, ¿qué te gustaría que pasara y qué te gustaría que no pasara para que esto fuera un ambiente seguro, ¿no? Porque una cosa es que yo llegue con mis propuestas, pero es que creo que una se me escapa, ¿no? Esto de que había chicas que no querían hacer cosas en equipo porque habían tenido muy malas experiencias, fue una cosa que a mí me dijeron de manera directa y a partir de eso cambié. Pero entonces a mí se me ocurrió que podemos abrir un espacio de escucha anónimo, ¿no? Y que luego eso sea un acuerdo colectivo y que del grupo, y pues esto evidentemente va a cambiar semestre tras semestre, pero justamente para que ese grupo, las personas que conformamos ese grupo, nos sintamos seguras, ¿no? Sobre todo el alumnado, pero de poder hablar, decir y aprender en un lugar que nos gustaría, ¿no? Y entonces se vuelve muy fácil, ¿no? Si alguien rompe uno de esos puntos del acuerdo, decir, oye, acuérdense, ¿no? En el primer día quedamos que no íbamos a interrumpir o que no íbamos a decir o que nos íbamos, lo que sea, ¿no? Pero entonces a mí me gustó mucho esa estrategia. Creo que es de fácil implementación y que podría generar un espacio en donde las personas se sintieran escuchadas y que fuera responsabilidad de todos cumplir ese acuerdo. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Muy útil. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Mukuika. Adelante. Ay, pues qué padre, la verdad es que yo estuve en ese taller y no se había ocurrido aplicarlo en mi clase. Sí, estoy aprendiendo mucho con esto. Yo lo que quería comentar, no sé si ya estoy muy atrasada en la pregunta, había dos preguntas por ahí que se dijeron y ya medio las han contestado también, de qué tenían o qué pueden hacer los alumnos, ¿no? Para ayudar con esto. Digo, la idea de Carmen me parece ahorita muy buena. Y otra pregunta era un poco como consejos, ¿no? Digo, ahí la verdad me siento un poco mal porque, pues, ¿cómo doy consejos si ni siquiera sé cómo hacerle yo, ¿no? En mi clase. Pero bueno, quisiera como retomar cosas que ya se dijeron y creo que otras no tanto. Y bueno, la de los alumnos me llamó la atención porque justo hace en un mes, en el transcurso de un mes tal vez, cuando mucho, en uno de mis cursos de semestre, llegaron a preguntarme, eso siempre me pasa, que me llegan a preguntar dudas, mis alumnos de mi curso terminan la clase, se quedan al final y me quieren preguntar dudas y yo estoy así como ya muy puesta para responderles de lo que acabo de dar o de mi curso y no, me preguntan de sus tareas de otras materias, ¿no? Cosa que no me molesta hacerlo, pero sí me llama un poco la atención de que de que me pregunten a mí y no a su profesor o a su ayudante, ¿no? Y luego también pienso que en muchos semestres me pasa que yo les digo, vayan a preguntarme a mi cubículo, está el tal lugar, no sé qué, mándenme un correo, lo que sea, ¿no? Les abro como las puertas para que puedan preguntar y puede pasar todo el semestre y nadie se acercó a preguntarme. Entonces, esta última vez que lo hicieron, bueno, pues ahí les traté de ayudar, de responderle. En algún momento pues les dije, oye, de esto pues no me acuerdo, no sé. Otro me estaba preguntando cosas de topología que les dije, híjole, claro, relacionadas con gráficas, pero dije, híjole, esto no sé tanto. Pero me acordé de todo estas historias y les pregunté esta vez, oye, ¿y por qué me preguntas a mí y no a tu profesor o profesora, ¿no? Del curso o a tu ayudante? O ya le fuiste a preguntar. Y un poco también, como me gusta el chisme, pues quería sacar a ver qué estaba pasando allá, ¿no? ¿Qué le había contestado el maestro, la maestra, ¿no? Pues al final, para resumirles pronto el chisme, era que, pues que no, que ni siquiera les habían preguntado, ¿no? Tenían esa duda, no se atrevían a preguntarlo porque uno me decía que él sentía que esa duda era de principios de semestre, que cómo le iba a llegar ahorita a decirle al profesor
oye, no entendí lo que me platicaste hace 2 meses, ¿no? Y bueno, pues ya ahí me puse a platicar con ellos, le digo, pues no se sientan no se sientan así, pregunten, y si es una duda del principio del semestre, pues puedes decirle, o sea, yo entendí o yo creí que en ese momento me había quedado muy claro, y ahora 2, 3, 4 temas después, cuando lo estoy usando, me doy cuenta que pues no lo entendí, ¿no? Vas y se lo dices con toda la honestidad y que te responda eso. Y si ya el profesor te dice, o la profesora, creo que era profesor, y si ya el profesor te dice, pues qué tonto, o qué irresponsable que no hayas estudiado, o eres, ¿no? Ten en cuenta que cuando te lo está diciendo, no eres tú el problema es el profesor que te lo está diciendo de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, o sea, yo sí lo veo, tenemos la obligación de dar nuestras clases y de estar ahí para asesorías. Y sí, a lo mejor a nosotros como profesores nos encantaría que nos agarraran y nos entendieran a la primera todo lo que estamos diciendo, pero pues, yo dando no sé cuántos años, repetir clases, ¿no? Repetir las materias, pues me pasa todavía que digo, ya después de que vi esta, ya entendí una cosa que no había entendido, ¿no? Después de X años, ¿no? No quiero decir el número. Entonces, yo creo que un primer consejo que le doy a los alumnos, no consejos, sino lo que pueden hacer para ayudarnos a mejorar, pues es preguntarnos, ¿no? Ir a las asesorías, ir a decirnos, oye, no entendí esto, lo explicaste de una manera que a mí no me quedó claro, y otra vez regresamos a lo que se dijo antes, no todas las soluciones son iguales, no todos aprendemos igual, no todos pensamos igual. Sí es cierto que es más trabajo para mí, porque pues yo lo explico como yo entiendo, como a mí me sale, como, ¿no? O como lo aprendí, ¿no? Y entonces tengo que hacer un esfuerzo para enseñarlo de otra manera, ¿no? Sí es cierto que es más trabajo, pero sí que se acerquen. A mí me encantaría, ¿no? Y se los dije a estos alumnos, que tampoco habían ido a ninguna asesoría conmigo, a lo mejor porque no la necesitaba, no lo sé. Pero sí digo, pues si tienes a tu profesor, ve. Para terminar la historia, al otro día que nos vimos, en la siguiente clase, me dijo, ya me quedó claro, ya, no sé, ya lo resolví. Dijo, qué bien, ¿cómo le hiciste? Pues le fui a preguntar a mi profesor y me resolvió la duda y ya me dijo qué hacer y no hay que estudiar. Y yo dije, pues qué padre, o sea, qué bueno que también su profesor, pues estaba en una actitud que yo creo que lo que les da es miedo, ¿no? Ese temor de que pues los juzguen, ¿no? ¿Cómo? Tú no estudiaste, ¿no? Lo que tenías que haber estudiado, tú ya vas a terminar el semestre y no te sabes lo del primer parcial. Pues sí, ¿no? Para eso también hay finales, reposición, ¿no? Para ahora que ya lo entendí, que ya lo maduré un poquito, pues poderlo platicar. Entonces, lo que yo le pedía a los alumnos, o lo que yo creo que podrían ayudarnos, entre muchas otras cosas, es pues que se acerquen, que nos digan, oye, así como lo explicaste, no me sirvió, dónde más lo puedo estudiar, o dónde, o qué puedo hacer, qué ejercicios me recomiendas, ¿no? O sea, que tengan esa confianza con los profesores, y ahí yo creo que sí es un trabajo de nosotros, pues dársela, ¿no? Que yo creo que sirve mucho, y aquí ya voy en la otra parte que nos decían consejos para dar una buena clase, pues quién sabe, pero yo creo que sirve mucho trabajar esa confianza, ¿no? Yo creo que el mostrarles lo que decía Carmen, a mí me pasó cuando yo estaba en su lugar sentada, que me decían los profesores, no hay preguntas tontas. ¿Cómo no va a haber preguntas tontas? No, la mía es tontísima, ¿no? Yo estoy aquí escuchándome mi pregunta y es tontísima, ¿no? Decirles, ¿no? Decirles eso a los alumnos y alumnas. Yo creo que sí sirve, mi abuelita decía, mal de muchos, consuelo de tontos, pero yo creo que sí sirve muchísimo el darte cuenta que no eres la única tonta, a la única a la que le está pasando que no entendió el primer tema, la única que reprobó todos los parciales, ¿no? Cuando te das cuenta que tus compañeros, pero sobre todo tu profesor o profesora también pasó por lo mismo, te da cierta tranquilidad. Digo, a lo mejor sí es un consuelo de tontos,
pero sí te da cierta tranquilidad de decir, bueno, no soy la única. Y sobre todo, ahí, pues yo creo que es un poco lo que nos decían al principio, el que nos vean los alumnos ahí arriba dando clase, para ellos ya es una persona de éxito, ¿no? El estar parado ahí. Aunque uno a lo mejor no se la crea, pero el ver a un profesor ahí o profesora, a lo mejor a las mujeres también es súper importante, ver a una maestra ahí dando la clase, aunque uno se sienta que es una profesora X, ¿no? Pues a ellos les dice, si ella, que yo la veo tan exitosa, llegó ahí pasando por todo lo que yo pasé, bueno, tengo una esperanza, una motivación, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, pues hablarnos, abrirnos, ¿no? Darles esa confianza para que se acerquen y acercarse, ¿no? O sea, en este caso, en esta historia que les conté de los alumnos, tal vez no lo hizo, no digo, no sé ni qué profesor era, tal vez no lo hizo, no lo pensó, con mi comentario, ¿no? El chico dijo, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y al final fue un éxito, ¿no? Se logró lo que quería, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante hacer esa apertura, esa insistencia, ¿no? Y sobre todo decirles, a mí, yo soy, a lo mejor no les pasa aquí a mis compañeras de mesa, pero yo me equivoco a cada rato en las clases. Y luego, sobre todo, yo tengo, no sé si es dislexia o qué, digo una palabra cuando quiero, sobre todo cuando doy mis clases de álgebra y gráficas pegaditas, digo vector cuando quiero decir vértice, ¿no? O cosas así, ¿no? O en la misma clase cambio las palabras, Entonces, ya que lo dije, lo escribí y todo, 3 minutos después me doy cuenta, es que lo dije mal, pues por eso no me entienden, ¿no? Y se los digo, ¿no? Oigan, cuando no están entendiendo algo, pregunten, porque sí, puede ser que no estén entendiendo, que sea algo de ustedes, ¿no? Pero puede ser que lo haya yo dicho mal, ¿no? O que me haya equivocado, que lo haya escrito mal, que haya hecho la cuenta mal, sobre todo en las cuentas siempre digo, estén al pendiente de que sume, de que reste, de que multiplique todo bien, porque el problema puede estar en mí, ¿no? O en el ayudante, ¿no? Entonces, darles esa confianza y les cuesta al principio, pero pues ya después creo que se va logrando, no con todos, ¿no? Sí, yo creo que sí las personalidades de los estudiantes y estudiantas son, pues son muy diferentes y yo a veces no logro, o sea, sí me doy cuenta que termino dando como a un promedio o a un tipo de alumnos y no logro, digo, los que son genios, pues a pesar de mí salen muy bien en la clase, ¿no? Y aprenden. Mi problema o los que me preocupan son los que no, ¿no? Los que los voy dejando y sí, noto que pues me cuesta, ¿no? Lograr que todos aprendan pues, lo que deben de aprender, ¿no? Entonces yo creo que es un esfuerzo constante y lo que decía yo hace rato, y cada semestre es diferente porque cada semestre es un grupo diferente, ¿no? Y entonces, y también, conforme pasan los años, pues las generaciones, ¿no? Las circunstancias de vida, pandemia, pospandemia, prepandemia, no son las mismas, ¿no? Entonces, pues yo diría que consejo tal cual así a rajatabla no hay, ¿no? Creo que el consejo más importante es pues ser flexibles, ser abiertos, darles esa confianza a los alumnos. A veces, digo, a veces lo logro con algunos más, con algunos menos, pero sí, yo creo que hay que estarlo trabajando semestre con semestre. Muy importante, muchísimas gracias. Recapitulando un poco antes de darle la palabra a la doctora Ana Meda, para plantear una pregunta con la que podríamos ir pensando en reflexiones para el cierre, dado que el tiempo ya se nos fue muy rápido, ¿no? Con toda esta charla. Con este panorama, por ejemplo, en el que un poco lo resume la doctora Mucuy sobre, y que lo planteaban todas un poco sobre, bueno, si debemos estar pensando a través de esta flexibilidad y de caminos alternativos, soluciones que pueden ser muchas veces planteamientos emergentes
en torno a esta diversidad inherente que hay en las aulas, en torno a esta necesidad de reconocer que no todas las personas pensamos igual, no todas las personas aprendemos igual, que hay que estar posiblemente poniendo sobre la mesa estrategias emergentes como la que mencionaba la doctora Carmen Martínez hace un ratito, que era un poco como en torno a la flexibilidad de brindar al estudiantado la posibilidad de organizarse fuera de a lo mejor los lineamientos que se tenían planteados al principio y dar ese chance de, bueno, organícense con quienes ustedes quieran un poco. Y esto que nos plantea también, nos acaba de plantear la doctora Mjuy sobre, hay que, ante la existencia de este miedo a preguntar, hay que invitarles a que estén preguntando, hay que invitarles a que se acerquen. Un poco como hablar de la confianza, ¿no? Estaba hablando. Y preguntaban, la audiencia preguntaba, bueno, ok, nosotros nos acercamos, nosotros preguntamos, nosotros tratamos de hacer ese trabajo. ¿Cuáles creen que serían más bien estrategias para profesores? Y creo que ya han avanzado muchísimo en lo que han dicho el día de hoy, efectivas para fomentar esa empatía, ese respeto, ese camino para ir perdiendo el miedo, para ir perdiendo a lo mejor esa vergüenza o para ir perdiendo ese, o sea, alentar al estudiantado a que haga ese pasito de acercarse, que haga ese pasito por preguntar, que vayamos sembrando este ambiente de respeto. Decíamos hace rato, el aula como una polifonía necesita que también en esa orquesta, entre el estudiantado, haya ese respeto, ¿no? Que haya esa escucha. Entonces, en este caso, ¿cómo como profesorado podemos fomentar eso en el estudiantado? ¿Cómo podemos hacer eso con estrategias? Posiblemente como lo que decía Carmen hace un momento, lo que decía Mjuy también iba en ese sentido, reconocer que nos equivocamos. Es súper importante, puede ser difícil, pero es súper importante. Entonces, doctora Ana Meda, ¿quiere usted comentar? Porque tenía su manita hace un momento, Adelante. Sí, la bajé cuando ya dijiste que me tocaba. Muchas gracias. Ahorita maduro un poquito la pregunta que acabas de hacer. Les agradezco, qué bonito dijeron toda la parte de la obra de teatro. Un maestro que yo quería muchísimo, él murió antes de la pandemia. Decía precisamente eso, que un profesor es un actor toda su vida, decía. Hay que lavarse las manos con jabón cuando vas al baño porque los alumnos te están viendo. Y fíjate que fue antes de la pandemia. Sí, cada parte de tu vida es una relación donde eres muy observado. Claramente eres muy observado, ¿no? Aunque la tarima sea para al revés, eres muy observado y hay que usarlo porque además todo es pretexto para poder reflexionar, ¿no? Eso lo decían también mucho Mach, ¿no? El maestro de Einstein decía que eres tan buen maestro como dudas hagas ¿no? Dudas que tengan los muchachos, cosas que quieran reflexionar, que quieran cambiar, que quieran dudar, ¿no? Eso es. Entonces, todo es pretexto. O sea, yo doy probabilidad y hay volados y es águila y sol y son resultados binarios y de ahí me voy a hablar de por qué lo binario es fácil, ¿no? Pues hay dos opciones y se lo puedes complicar todo lo que quieras y cómo también la vida luego no es tan binaria, ¿no? Y es así como empezamos, porque además todo combinatoria, probabilidad, todos los libritos viejos, pues todos los ejemplos son hombre-mujer, ¿no? Claramente qué fácil, ¿no? Algo binario, hombre-mujer, ¿no? Y ahora hay que aprender que no es tan binario, ¿no? Que no es tan igual y que no es... Entonces, recomendación 1, verdaderamente darse cuenta que todo es pretexto. Número 2, para el respeto, también es muy bonito decir que hay que respetarse, pero mientras no veas que hay una falta de respeto y la modifiques, yo no aprendo. Habrá otros que sí, no quiero negarlos, pero como es mi cabecita, yo lo que tengo que hacer es darme cuenta. Por ejemplo, ¿no? Hay toda esta idea de que ya no vamos a ser discriminatorios y se dan la vuelta y hay discriminación por carrera. En la Facultad de Ciencias, en salones donde convive gente de 5 carreras simultáneamente, te cuentan que el día anterior en las redes sociales querían correr a no sé qué carrera de la facultad. Y entonces qué bonito y qué armonioso, ¿no? Entonces como que hacer el esfuerzo para destapar los atavismos que tenemos, ¿no?
esos prejuicios que traemos y los traemos los profesores, ¿no? Que los traemos y los jalamos y bueno, hay algunos que yo estoy muy orgullosa de haberlos superado y seguro tengo muchos más que seguiré tratando de ir superando y discutirlos con los chamacos, ¿no? Empatía. Siempre hago ejemplos y trato de encontrar ejemplos de lo que estamos viendo que los ocupan de una manera súper inteligente. Cada una de las carreras, de las especialidades que se siguen en la facultad, usan cosas de lo que nosotros damos de una manera asombrosamente hermosa, ¿no? Y entonces, de veras nos enriquece decir que tal carrera no es buena para estar. Nada más estamos demostrando más nuestra profunda ignorancia, ¿no? Entonces, tratar como profesores de crecer un poquito y tratar de valorar lo que otros hacen, yo creo que sería muy ejemplar para todos, ¿no? Y la pregunta que viene del público sobre las clases virtuales, porque además yo dije que yo disfruté mucho y sí lo disfruté mucho, pero los chavos dejaron de llevarse entre ellos. Se acabó, eso es terrible, terrible. Yo al principio hice lo contrario de lo que hizo Carmen. Cuando regresamos de la pandemia, forzoso trabajar en equipo. Es que no, a fuerzas. ¿De cuántos el equipo? Yo sí permito que sea mínimo 2 y máximo 90, ¿no? O sea, tamaño del equipo como quieran. Cada quien entrega su tarea, pero pueden discutir, pido que discutan, tamaño como quieran. Pero ahorita ya lo bajé un poco la obligatoriedad de que discutieran, pero me tenían que decir, discutimos 3 sesiones de tantas horas, para forzar a que hablaran entre ellos, porque no hablaban entre ellos en lo absoluto. Eso lo perdí, eso fue una pérdida horrible. Y luego además el Classroom del Meet nos quitó la posibilidad de que entraran los chamacos y trabajaran en equipo en el Meet. Entonces yo sí, eso sí lo perdí muchísimo y creo que ellos lo perdieron mucho. Y entonces nos vamos dando cuenta que muchas cosas que como que se iban enseñando de chavos a chavos se han perdido. Nos vinieron a buscar del Colegio de México a decir, no hay gente de la Facultad de Ciencias en el Colegio de México. Y ahora ya estamos haciendo toda una campaña para que se den cuenta que pueden hacer ahí servicios sociales, maestrías, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es que se hablaban entre ellos. Uno hacía un servicio social y jalaba a sus amigos y poco a poco se iba sabiendo que pues hay demografía y hay economía y hay gente que quiere hacer aplicaciones sociales y se iban al Colegio de México y llevan varias generaciones con 0 de la facultad. Todo ese tipo de sabiduría y de educación que pasaba de gente a gente y claramente se quedó fuera de las redes sociales, es algo que sí perdimos. Y también tenemos que dar cuenta de ver cómo le vamos a hacer para retomar. Y ya a lo mejor ya es la última que me tocó hablar. Me encanta cómo llevan las cosas Carla y Ana, y a mis colegas también. Muchas gracias. Y el taller que propone Patti, ¿no? Yo creo que debería ser además transdisciplinario, ¿no? Gracias. Claro, claro. Adelante, doctora Patricia Ramos. La escuchamos. Sí, también supongo que será la última vez que hablaré en este conversatorio. Y retomo esto que decía Ana y la pregunta también de las clases virtuales. Yo creo que aquí en las clases virtuales tenemos de todo, desde el gran y rotundo fracaso hasta el descubrimiento de que a veces podemos hacerlo mejor con el uso de los sistemas en línea. Hubo de todo, de todo, de todo. Pero también creo que los estudiantes tienen la sensación de que todas las materias que llevaron en línea no aprendieron nada. O sea, eso es algo que se repite y se repite y se repite. Sí llevé tal materia, pero olvídelo, haga de cuenta que no la llevé, ¿no? Entonces, eso es importante porque creo que dejó poca huella en los estudiantes y no en uno, creo que en varios. Entonces, pienso que tenemos que hacer un esfuerzo por retomar y mejorar esa parte, pero que indudablemente son una herramienta y una herramienta muy poderosa que podemos usar para mejorar y para ser más diversos y más versátiles en nuestros cursos también, ¿no? Ahora, contestando una de las preguntas que aparecen en el chat, que dice cuáles son algunas de las estrategias pedagógicas efectivas para mejorar la empatía y respeto entre los estudiantes. Si yo supiera alguna, la aplicaría. No hay una. O sea, yo creo que, porque son espacios, son momentos, son ambientes los que hay que generar
y de acuerdo con la composición del grupo en ese momento, habrá una cosa que sirva y una cosa que no sirva. Y tal vez algo que aplicaste en el semestre pasado sería un gran fracaso ahora. O sea, cada grupo es particular. Pero yo creo que sí hay algo que he descubierto post pandemia, porque efectivamente los alumnos no hablaron, como menciona Ana, efectivamente ya no hablan. Se dedican a estar con el celular, y su mundo fue hacia el celular, hacia el teclado. Entonces ahora, por ejemplo, un juego que los profesores hacíamos antes era que nos aprendíamos los nombres de los alumnos y mientras más rápido lo hacíamos, más se asombraban los alumnos. Y hay técnicas para hacerlo, ¿no? No es que no sea bien capaz, es que hay técnicas para hacerlo. Y uno se aprende los nombres de los alumnos y cuando tú le hablas al alumno con su nombre es muy diferente, así le dices, a ver, tú el de la chamarra morada. O sea, es completamente diferente. Ya se sabe que te estás dirigiendo a él. Y ahora lo que les he pedido es que se aprendan los nombres de sus compañeros. Porque ahora lo que dicen es, bueno, como dijo la compañera, ¿cuál compañera? Pues la que está allá. ¿Y cómo se llama la compañera? Y toman clases, varios cursos juntos y no se conocen. Entonces, parte de lo que he fomentado es eso. Son técnicas mnemotécnicas, me sacaste de control, Mucuy, mnemotécnicas para aprender nombres en serie, pues. Pero bueno, el punto está en que los alumnos dejaron de relacionarse entre ellos y tenemos que hacer que se comuniquen, tenemos que personalizarlos. Yo creo que esto es fundamental. Y una manera que me ha funcionado muy bien de personalizarlos es cuando me hablen de un alumno, díganme su nombre. ¿Sí? Como dijo Carmen, como dijo Margarita, como dijo Pedro, tal cosa. Pero no se refieran a la compañera o al compañero. ¿Sí? Y obviamente esto implica que yo tengo que ver cómo carambas le hago para aprenderme los nombres. Antes lo hacía muy bien, ahora soy una floja, pero obviamente me queda claro que tengo que retomar esas estrategias para hacerlo, porque el impacto hacia el alumno es completamente diferente. Y sí logré que al empezarse a hablar entre ellos por su nombre fuera más fácil que socializaran. Nosotros también en genética hacemos equipos con los alumnos siempre, porque finalmente el biólogo va a trabajar en equipo. Entonces, esto es una habilidad que tiene que cultivar, tiene que poder trabajar en equipo, sin, digamos, sin problemas, ¿no? Si el socializar le da trabajos, va a tener trabajo cuando sea un profesionista. Entonces tenemos que educarlos también en ese sentido. Y sí se los decimos, hacemos los equipos por esta razón, porque ustedes tienen que aprender a hacer esto sin problema. Y los equipos cada vez son diferentes. Nosotros los armamos. Sí, para cada sesión práctica les damos un nuevo equipo, y un nuevo equipo, y un nuevo equipo. Y esto que al principio les crea un poquito de roña, ¿no? Porque pues, a lo mejor le tocó al que no querían hablarle, gradualmente todos tienden a alcanzar un equilibrio de socialización eficiente. Y yo creo que esto es fundamental porque pues finalmente van a tener que trabajar así en su vida profesional. Ya no hay Pasteurs, ya no hay Watsons que trabajen solitos, ni Watson trabajaba solito, ¿no? Pero bueno, ya no los hay. Ahora hay equipos, hay corporativos, y entonces la gente tiene que desarrollar la habilidad de socializar y de aportar y de recibir críticas, etcétera. Y entonces esto solamente lo van a poder hacer si aprenden a manejarse de una manera más social, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Adelante, doctora Tatiana. La escuchamos. Yo creo que ya nos estamos despidiendo todas. Yo me adelanté porque tengo que ir al baño. No, creo que aprendí mucho. Yo estoy como Mucu y luego nos das un taller, Pati, porque yo de plano, bueno, ni los del salón, ni los de mi familia, los nombres es una cosa que tengo una traba mental. Me cuesta muchísimo trabajo. Y sí veo como tú que es importante. O sea, sí lo siento, pero nomás no puedo. También, por ejemplo, veo que es importante, o yo lo siento como una cosa importante, todo esto del lenguaje inclusivo, y a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, pues he optado por decir, miren, yo sé que lo tengo que hacer, pero no siempre me sale, luego ya ni sé dónde poner la O, la A, la E, hago un relajo que está peor la cosa. Pero al menos siento que doy un espacio para entender que hay una reflexión al respecto, ¿no? Y bueno, que hay que darle que no me sale.
Nos ponen un montón de preguntas, creo que no contestamos muchas, pero está difícil porque son temas pues, complejos, llenos de cosas, que no hay una regla, como ya dijeron, que no hay una, este es el manual, esto es lo que hay que hacer. Hay veces que tienes grupos que no lo logras. Yo he tenido grupos que por más que me paro de cabeza y bailo y subo, y nomás no logro que haya una interacción. Y entonces, bueno, pues ese curso se lleva de una manera pues muy formal, por decirlo, que esta es la clase, estas son las preguntas, estos son los exámenes, estas son las tareas. Hay otros como este semestre que estoy así fascinada porque además participan muchísimo y alegan y se paran. Entonces ahí estoy fascinada. Y creo que lo que habría que entender de parte de los alumnos es que cuando ellos logran eso, entonces nos exprimen al máximo y entonces está padre. Porque entonces uno también, ay, tengo mi clase y entonces ahora qué voy a hacer y cómo, qué voy a inventar de juego y qué voy a... Y creo que eso está, es emocionante para los dos cuando se logra finalmente esta empatía, esta interacción, ¿no? También un poquito lo que decía Ana, creo que efectivamente a veces los alumnos no piensan, pues que uno también tiene yo tengo 3 hijos y no sé qué, y desvelado, y el trabajo, y el informe, y ya manejé o venía en el metro y estaba ahí. O sea, esta parte de que los maestros también tenemos una vida compleja y llena de cosas que no siempre vienes con el mismo humor y no siempre vienes, pero ellos sí esperan que tú te pares ahí y te arranques así, con singular alegría, cuando a lo mejor estás deprimidísima, o lo que sea, o enojada, o lo que sea. Y entonces creo que la empatía sí tenemos que lograr que se entienda que tiene que ser mutua y que tenemos que trabajar en ello. Y yo sí creo como Patti que efectivamente hay cosas que se perdieron, pero yo aprendí muchísimo. Por ejemplo, todo esto de los conversatorios en línea, pues también me gusta mucho, porque al final, no sé, aparte como nomás las veo a ustedes, me siento como más suelta que si veo así a un montón sentados enfrente. Pero sí creo, por ejemplo, yo ahora tengo toda la parte que había hecho en línea y la presencial. Y entonces, claro, entran al Moodle y ven la clase y ven lo que ya tenía en línea y ven las actividades y les refuerza mucho la parte presencial. Y pongo cosas que ponía de, bueno, pues ahora hagan un podcast y hagan una grabación y eso me da mucho chance usando las dos herramientas. Y creo que eso aprendimos y creo que no hay que dejarlo. Porque también, como yo decía hace un ratito, me doy cuenta que las nuevas generaciones pues tienen otra forma y esto de ver las cosas y que el videíto y que la inmediatez y que no sé qué, pues también les mueve que puedas hacerlo así. Y creo que tenemos que entrarle también un poquito por ahí a pues nosotros a ser empáticos y decir, bueno, pues entonces pongo esto y dejo esto y a lo mejor no me echo todo el rollo, pero ya lo pueden ver en su casa tranquilos. Y bueno, y además da chance también de que si alguien, pues la parte visual le hace más sentido que nomás escucharte, pues entonces lo puede ver en línea y entonces aprende mejor, o no te entendió, o nosotros que tenemos miles de prácticas de campo, que a ver si ya con el nuevo plan, ¿no? Pero faltan un montón. O sea, esta semana tengo práctica de campo de no sé qué, y la otra tengo práctica de campo de no sé qué, y la otra tengo práctica de campo de no sé qué. Y yo sí siento que ahora con la parte en línea, pues bueno, pues es práctica de campo, ahí lo ves, lo que vimos, no sé qué, o te dejo tu examen en línea, o no sé, como que introducir esas nuevas tecnologías también creo que es importante, porque te hace también más empático con su nueva forma de aprendizaje, tal vez. Y muchas gracias a todas, y ya aprendí mucho, y todos los que no vemos, por suerte, para no estresarnos, y a Carla y Ana y a todo el equipo de Equidad. Muchas gracias. No sé si la doctora Mucuy o la doctora Carmen quisieran regalarnos alguna reflexión final. Adelante, las escuchamos. Pues la verdad es que ya no quiero repetir todo lo que han dicho, solamente agradecerles mucho que se hagan estos espacios toda esta semana, ¿no?
todos estos trabajos, yo creo que sí son súper importantes. Y bueno, no es una crítica, solamente es una observación y a lo mejor luego me la nos pueden decir por qué. Pero estaría bien incluir a los profesores hombres, ¿no? En este tipo de conversaciones. No sé, digo, siempre también tenemos como pues sí, un constructo social, ¿no? De que las mujeres somos más lindas, somos más, buena gente, más maternales. Y yo creo que hay de todo en todo el espectro de género, ¿no? Este, eh, entonces, digo, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y como dice un poco Tatiana, como que se siente uno en confianza, así como si fuera un cafecito entre las que estamos aquí. Pero pues sí, a lo mejor incluir a más, de más carreras, profesores hombres, también de diferentes edades, más jóvenes, ¿no? Aquí creo que la joven es Carmen, por un mes nada más que yo, pero a lo mejor más jóvenes, ¿no? Porque que nos den otras ideas, porque pues sí, cada quien eh, hace o trabaja o actúa pues como le fue en su momento, ¿no? Entonces, pues eso, nada más agradecerles mucho que hagan estos espacios porque, pues sí, la verdad es que los que estamos aquí, como cuando uno da clases, ¿no? Aprende uno mucho en estos actos, eventos, hablando, ¿no? Supuestamente dando, ¿no? Eh, el conocimiento cuando no, es al revés, ¿no? Uno aprende mucho más eh, desde el pizarrón o desde estas cámaras que estando del otro lado. Muchas gracias. No, muchas gracias. Doctora Carmen, adelante. Muchas gracias. Pues yo igual no quisiera repetir muchas cosas. Quisiera nada más hacer un comentario y es una invitación a pues tanto las y los estudiantes como mis colegas profesores y profesoras de la facultad. Hay muchísimo material que ha hecho tanto la Comisión de Equidad de la facultad como la universidad en distintos aspectos, ¿no? Que creo que es muy bueno que conozcamos y compartamos con el alumnado, ¿no? A veces a mí me sorprende que les comento algo a los estudiantes y creemos que están enterados de todo, que las redes saben mil cosas y de repente no se dan cuenta que hay material muy bonito y hay videos cortos y panfletos y manuales y cosas más largas y más cortas. Y creo que es un muy buen lugar como para empezar a aprender, ¿no? Carla decía al principio que hemos estudiado y leído, y Ana también lo decía, pero creo que desde cosas como muy sencillas, como poder definir qué es violencia o violencia de género, que son conceptos que pues creemos que manejamos porque pues hablamos español, y nada más como que de manera innata los tenemos que conocer, y luego nos damos cuenta que no. Entonces, como que aprovechar este lugar para invitar a todas las personas a buscar, es una búsqueda muy sencilla en Google, hay mucho material que nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría ver de los violentómetros y acosómetros que hicieron en la comisión, hicieran unos más grandes y los pegaran en salones. Creo que hasta podría ser un punto de conversación, porque estoy segura que muchas personas consideran que cosas que están ahí no es cierto que sean acoso y cosas que están ahí no es cierto que sean violencia. Y entonces como para abrir la reflexión, abrir el diálogo, ¿no? Son cosas visuales y de material que ya está hecho y que es muy valioso y que a veces creo que no llega a todas las personas. Entonces, pues nada más quería cerrar con esta invitación a todas las personas a ver todo este material de todas las personas que han estado trabajando en esto. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes porque fue una charla bien fluida, bien bonita y que nuestra audiencia va a agradecer muchísimo. Bueno, pues vamos a terminar por el día de hoy este conversatorio. Les agradecemos a nombre de la Comisión de Equidad. Y pues a la audiencia les invitamos, todavía hay eventos para el día de hoy y para el resto de la semana para que se conecten y nos acompañen y puedan revisar también los videos que se perdieron en tiempo real, bueno, para que los revisen después. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.